Bienvenidos de vuelta. Estamos con el abogado Alfredo Bullard hablando sobre el sistema de pesos y contrapesos en el Perú. En el bloque anterior usted comenzó a hablar del tema de la vacancia y de la disolución del Congreso. Son temas a los que quiero entrar con un poco más de detalle. De repente, tal vez primero cronológicamente vayamos a la disolución del Congreso, ¿no? Que fue un tema bastante discutido, que al final el Tribunal Constitucional terminó, digamos, argumentando a favor de la disolución, que era constitucional, pero ¿qué reformas tendrían que hacerse para que una situación como la que ocurrió en ese momento no vuelva a suceder? Porque fue bastante discutible la posibilidad de que el Ejecutivo interprete el voto de confianza. Sí, yo creo que el gran problema es que voto de confianza no estaba definido, no estaba claro qué cosa significaba, ¿no? Y esto permitió incluso esta interpretación, que en mi opinión es muy curiosa, de una especie de voto de no confianza tácito, ¿no? Que la verdad no parece estar en el espíritu de lo que dice la Constitución. Como todo siempre se puede argumentar. Yo creo que ahí son dos cosas. Uno, en países que tienen débil institucionalidad como el Perú, es decir, tienen una práctica parlamentaria, digamos, en general, una práctica constitucional en los hechos poco desarrollada y muy tumultuosa o conflictiva o caótica como la que hemos tenido, estos principios no se definen. Entonces, cuando eso ocurre, cuando no tenemos una práctica constitucional de ese tipo, lo que termina siendo necesario es que tengamos que entrar a más detalle en las normas, que la Constitución debería definir de mejor manera cómo se entiende el voto de confianza. Y esto uno lo compara cuando lo ve con otros sistemas que son mucho más desarrollados. Inglaterra no tiene constitución escrita, todo es práctica, todo es la práctica constitucional. Y sin embargo funciona razonablemente bien, ¿no? Funciona bastante bien. ¿Por qué? Porque tiene una práctica identificable. La gente sabe lo que tiene que hacer, lo que puede hacer, lo que no puede hacer y dónde están los límites. Y saben que no pueden pasarse los límites porque pierden legitimidad. En Perú eso no ocurre. En Perú uno no tiene las reglas claras y no tiene una práctica que la permita reflejar. Entonces, diría yo, mientras desarrollamos la institucionalidad, quizás lo que necesitamos es precisar mejor qué se entiende por voto de confianza, qué se entiende porque no me hayan dado el voto de confianza y cuáles son las consecuencias que de ello se puede derivar. Perfecto. Y para el otro tema más o menos controversial de los últimos años, que fue la vacancia por incapacidad moral, que se trató de usar contra PPK y que efectivamente se terminó logrando con Vizcarra, ¿qué reformas tendrían que haber? Porque ahí también hay una discusión importante, como usted mencionaba, también sobre si es incapacidad mental de la que se habla. También se argumenta, por un lado, que las otras causales de vacancia simplemente el Congreso las ratifica, como la muerte del presidente o como, por ejemplo, que haya salido del país sin autorización, pero que la incapacidad moral es mucho más debatible. ¿Tendría que ser debatible? A ver, nuevamente mi respuesta es depende en el sistema en el que estás, ¿no? Si tienes un sistema institucional donde la gente se va a comportar razonablemente porque entiende que hay ciertas reglas y salirse de esas reglas es muy costoso, y cuando digo reglas es la práctica misma, Estados Unidos tiene una regla parecida y sin embargo, y hemos visto lo que pasó con Trump y todo, y sin embargo el país ha podido soportar a Trump, que ha sido una distorsión institucional seria, digamos, que han tenido durante estos últimos años, porque la institucionalidad la ha aguantado y porque las reglas están ahí, ¿no? Entonces, la incapacidad moral, el problema es cómo defines el término moral, ¿no? Entonces, claro, moral tiene dos acepciones. En una acepción más usada, digamos, se utiliza como capacidad ética, ¿no? Como no ser un inmoral, ¿no? En cambio, en otro sentido se utiliza como incapacidad psicológica o incapacidad mental, ¿no? Y que son dos cosas totalmente distintas. Yo creo que hay que definir de cuál estamos hablando. Y si estamos hablando, sea cual sea la que estamos hablando, tenga algún tipo de parámetro que usualmente viene de los usos y prácticas, ¿no? Que una persona, por ejemplo, tenga estrés, no significa que lo puedas... Imaginemos que vamos por el lado de la mental. Que tenga estrés no quiere decir que necesariamente sea un incapaz, simplemente que está estresado. No, que está estresado, entonces, y yo les puedo asegurar que si hubiera sido clarísimo, alguna razón hubieran encontrado para interpretar incapacidad moral en el sentido de incapacidad mental de aquella manera de poder sacar a Vizcarra. Porque cuando no tienes una práctica constitucional, cuando no tienes un espíritu de cómo se desarrolla esa práctica, la gente interpreta lo que le da la gana. Esa es la verdad y ese es el gran problema. O sea, este Parlamento interpreta la Constitución como quiere.
El único problema de este Parlamento no es solo la vacancia de Vizcarra, es que da leyes inconstitucionales todo el día. El Parlamento nunca en tan poco tiempo se habían declarado inconstitucionales tantas normas, ¿no? Y se les vienen varias. Entonces, yo creo que ahí hay un problema que va de dos lados. Tú siempre tienes que tener un buen sistema de reglas y tienes que tener unos buenos cumplidores de esas reglas, unos buenos ejecutores de esas reglas. En Perú, las reglas no son buenas y los ejecutores son peores. Y si a mí me dan a elegir qué prefiero, buenas reglas o buenos ejecutores, yo prefiero buenos ejecutores. Y para tener buenos ejecutores tenemos que cambiar el sistema electoral. Porque un parlamento con una constitución mala puede hacer que la constitución funcione bien. Pero un parlamento malo hace que la constitución buena no funcione. Lo que tenemos mal es algunos problemas constitucionales. La constitución en general es una buena constitución, pero en la parte política tiene una serie de problemas. Y esos problemas hay que arreglarlos. Pero el problema principal, yo creo, sigue siendo por qué terminamos eligiendo a quienes elegimos. Y yo creo que eso tiene que ver con cómo funciona el esquema electoral. Perfecto. Y ahora para tocar, digamos, otro contrapeso porque nos hemos concentrado bastante, digamos, entre la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo, pero, digamos, a todas luces parece, o al menos la población entiende ahorita al Tribunal Constitucional como un contrapeso al populismo del Congreso y también a las acciones del Ejecutivo. ¿Qué rol tiene el Tribunal Constitucional en este sistema? Bueno, el Tribunal Constitucional se ha vuelto un agente central en el equilibrio de poderes. No lo hemos mencionado porque técnicamente, por lo menos en la definición, no es parte de un poder del Estado, es un órgano autónomo, pero opera como un mecanismo de contrapeso. Y yo creo que el Tribunal Constitucional ha funcionado razonablemente bien porque por distintos factores, básicamente históricos, terminó con una composición equilibrada. Es decir, es un Tribunal Constitucional que tiene representaciones de distintas visiones políticas o distintas ideologías, pero que pasa con ellos lo que no está pasando con el Parlamento. Buscan consensos y buscan mecanismos para salvar esos consensos. Y eso les ha permitido leer la Constitución de mejor manera y tener decisiones bastante más técnicas de las que uno ve en el Parlamento o incluso las que ve en el Ejecutivo, en muchos aspectos del Ejecutivo. Yo creo que esa ha sido una ventaja. Esto tiene que ver, además, recordarán ustedes la famosa historia de la repartija hace unos años, cuando se creó un tribunal que era muy orientado hacia una sola posición y además a través de una transacción política, y la gente reclamó y pitió, y lo que terminó haciendo fue se cambió la composición y ya quedó un tribunal bastante más equilibrado. Esa composición equilibrada, que yo creo que es más producto de un accidente histórico que de un diseño para la elección del Tribunal Constitucional que realmente funcione, porque el sistema es muy malo de elección del Tribunal Constitucional, ha permitido que hoy día podamos vivir con cierta tranquilidad, porque tenemos un contrapeso ahí. Pero mañana este Congreso nombra nuevos miembros y vamos a tener realmente un problema, porque ese poder que ha estado de alguna manera funcionando razonablemente va a comenzar a funcionar de una manera totalmente distinta. Si ponemos a puro populista en el tribunal, vamos a pasarla muy mal. Y justo sobre el tema de la elección de los miembros del Tribunal Constitucional, ¿cuál para usted sería la mejor forma de cambiar esta elección? Porque ahora hay ese tema de una especie de concurso público en el que algunas personas se han quedado en el camino por algunos temas de trámites, y antes había esta crítica porque era muy a dedo. Digamos, ¿cuál cree usted que es el mejor sistema de elección? Sí, yo sí creo que tiene que haber algún mecanismo meritocrático, es decir, tiene que haber un nivel de evaluación de las capacidades porque básicamente van a desarrollar una función nuevamente parecida al Poder Judicial, tecnocrática, es decir, son gente que tiene que ser técnico en derecho y principalmente en derecho constitucional. Entonces creo que sí debe haber algún mecanismo de filtro. Ahora, lo que yo he visto, la sensación que he tenido es que yo leí la lista de todos los que se presentaron y la verdad, salvo muy pocas y honrosas excepciones, la lista era bastante mala. Y era bastante mala porque creo que nadie tenía ningún interés de someterse a hacer una elección por este Parlamento. Ya han habido antecedentes anteriores de gente muy prestigiosa que se ha presentado al Poder Judicial, a la Corte Suprema o al TC y que los han bochado por razones políticas. Entonces nadie se quiere exponer. Yo creo que ahí también tenemos un problema de quién es el que va a decidir. Creo que un sistema bicameral ayudaría además a mejorar el sistema porque además de que creo que tiene que haber un concurso, hay algún nivel de intervención política. Alguien tiene que terminar haciendo la elección. No es conveniente que se haga por votos electorales, es decir, que se elijan a los miembros en una elección pública. Es necesario que haya algún mecanismo de filtro que proteja este mecanismo meritocrático. Creo que la división de poderes podría ser que esto se encargue al Senado, que usualmente se entiende es una Cámara que por su conformación es más reflexiva y podría tener alguna participación, por ejemplo, en la evaluación de los candidatos por parte de la Cámara de Diputados.
Ya, y una última pregunta que también le hice en el programa sobre la bicameralidad, sobre este tema. ¿Qué reformas, además de las que ya hemos mencionado, como el cambio de la forma de elegir a los magistrados del Tribunal Constitucional, cree usted que tendrían que hacerse para que tengamos un sistema con un mejor equilibrio? Ya que, como nos dice, cree que hay en el Perú un desequilibrio sobre todo. Sí, uno primero definir, nosotros tenemos un sistema presidencialista débil, digamos, ¿no? Entonces yo creo que habría que optar, si queremos un sistema parlamentario, queremos un sistema presidencialista. Mi impresión es que hay que reforzar el presidencialismo con balance adecuado por parte del Parlamento, sin duda, pero creo que tenemos que tener un ejecutivo que pueda actuar de manera adecuada. Los sistemas parlamentarios exigen una tremenda cantidad de cultura política que creo que no tenemos. Y tenemos una tradición diferente. Lo otro, y lo voy a repetir siempre porque creo que es un tema central, hay que mejorar el sistema electoral y la forma de representatividad, principalmente en el Parlamento, a través de mecanismos de elecciones continuas, renovación por tercios del Parlamento, mayor posibilidad de tener más referéndums. A la gente no le gustan los referéndums, pero los referéndums miden la temperatura política y generan accountability. Entonces, creo que eso podría favorecer a un mejor funcionamiento. Y nuevamente, aclarar más las reglas, ¿no? Evitar que estos aparentemente pequeños gaps que hay en la legislación, en la redacción o en la Constitución sean corregidos para precisamente permitir. Yo una de las cosas que lamento es que el Tribunal Constitucional en la última discusión sobre la vacancia tiró la toalla y decidió no decidir nada, ¿no? Y lo dejó un poco en el aire. Tenía una oportunidad para definir mejor las reglas, no lo hizo. Tendrá sus razones, quizás no quería fijar la regla en base a la experiencia que se había presentado en un caso solo, pero creo que sí, que hay necesidad de definir mejor las reglas. Perfecto, señor Boulard. Muchas gracias por acompañarnos. No, gracias a usted. Muchas gracias. Volvemos luego de una pausa. Bienvenidos de vuelta. Vamos al último bloque del programa, que son las conclusiones. Como ya escucharon, Alfredo Boulard fue bastante claro de que en el Perú existe no solo un desequilibrio de poderes, sino un desequilibrio de prácticamente todo. Lo que tenemos que ver a futuro como posibles reformas, si bien son cambios en tal vez cómo funciona la vacancia por incapacidad moral o cómo funciona la posible disolución del Congreso, es el sistema electoral. El señor Boulard fue bastante claro en decir que esa es la raíz de los problemas que tenemos hoy en el Perú, al menos en términos políticos. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Esto fue todo. En Contexto llega gracias a Fundación Naumann, Universidad César Vallejo, examen de admisión 21 de marzo. Y los portales